Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas. En esta ocasión, si no me equivoco ya, la número 82. Ya han caído, ¿eh? Bueno, hoy repetimos esa mini sección que hemos dicho dentro de las entrevistas de esos autores hartibles, ¿no? Como les suelo llamar yo, como ya sabéis, esa palabra tan gaditana. Pero en este caso en tono cariñoso. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Luis Bolívar Troya, que estuvo con nosotros en la entrevista número 33 y nos vino a hablar de este pedazo, y no solo por el grosor, sino de este pedazo de libro, Cicatrices del desastre. Una pasada de novela histórica, que ya tenéis mi reseña tanto audiovisual como escrita en mi página web, ambas ya lo sabéis cómo se llama, Óscar Lamela Méndez, y que hoy venimos a hablar de su segundo libro, que es Tras el fuego, las cenizas, que lo tenemos aquí. Decir, por supuesto, que estos dos libros me los ha regalado y de verdad yo no sé cómo agradecérselo, porque este lo he disfrutado mucho y sé que este lo voy a disfrutar el doble. Estoy absolutamente seguro. Y de este es el que venimos a hablar hoy. Ambos editados por Ediciones Carena, ¿vale? Que no se nos olvide, que siempre me pasa igual y al final se me olvida. Bueno chicos, hola, voy saludando a todas las personas que van pasando por aquí de forma general, perdonad que no personalice, ¿vale? Y bueno, por supuesto, dar la bienvenida a todas aquellas personas que son nuevos en el canal y contaros un poquillo cómo funcionan estas entrevistas. Como yo siempre digo, no tengo guión de por medio, ¿vale? Esto es una charla entre amigos, más que una entrevista, en la que le cedemos el canal al autor para que nos cuente lo que quiera, en este caso Luis, ¿no? Y bueno, y conforme lo vaya hablando, pues le hacemos preguntitas. Y como siempre digo, en plural, ¿por qué? Porque todos los que estáis aquí en directo en Instagram tenéis la posibilidad de dejar vuestras preguntas, al igual que en YouTube, porque este vídeo lo podrán ver todos aquellos que no puedan verlo ahora mismo en directo, ¿vale? Serán resubidos en YouTube, con su edición especial y todo lo demás. Y bueno, pues ya que estáis por allí por YouTube, si nos regaláis una suscripción y un me gusta y un like y todas estas cosas tanto a este Instagram como a YouTube, mejor que mejor. Bueno, yo no soy el protagonista, no me enrollo más, ¿vale? Vamos a hablar con este autor catalán que tenemos muchas ganas, tanto él como yo, y que os adelanto que el próximo lunes, ¿vale? Estará con Carlos Crespo y Iván Angulo, estarán los tres conmigo en la segunda tertulia, la del mes de octubre, ¿vale? Que hablaremos de literatura ampliamente ese lunes, sobre las 7:30, ya lo iremos anunciando. Bueno, lo dicho, que el protagonista es Luis. Vamos a invitarle. Hola Luis, muy buenas. Bienvenido de nuevo a este canal, hoy tu canal, como ya sabes. Bienvenido de nuevo. Bueno, y como hemos dicho al principio, aunque previamente a todos aquellos que no vieran la entrevista anterior, le vamos a hacer un pequeño resumen para que te conozcan un poquito más, ¿vale? Pero hoy estamos centrados en esta segunda novela, Tras el fuego, la ceniza, que vamos a hablar de ella. Por favor, sin spoiler, que ya sabes que yo no la he leído y la quiero disfrutar igual que disfruté la primera. Así que, nada más, yo ya me callo. Te toca a ti, ¿vale? Cuenta lo que quieras y conforme vayas hablando te vamos haciendo preguntitas. Bueno, primero me presentaré, para los que no me conozcan. O sea, me llamo Luis Bolívar y he sido profesor durante muchos años, durante 38 años he trabajado en el mundo educativo. He trabajado en todos los niveles, menos en la universidad, en todos los niveles preuniversitarios, desde preescolar básicamente hasta bachillerato. O sea que he hecho desde refuerzos, he hecho trabajo aula taller para alumnos con dificultades de conducta, he trabajado en ciclo medio de lo que antes, de la primaria, en el ciclo superior de lo que antes era EGB, haciendo sociales, historia, y después en la ESO y en bachillerato ya más desde un punto de vista de trabajando desde algunas materias optativas y algunas materias como créditos variables o o trabajar las sociales para alumnos con dificultades, y como orientador durante bastantes años en un instituto, trabajando sobre todo defendiendo el derecho de los alumnos con dificultades para tener una buena inclusión escolar y social. No lo debía hacer muy mal cuando desde la administración
me llamaron para trabajar en el decreto de inclusión, no en el decreto, sino en las medidas universales, para aplicarlo a todos los centros de Cataluña. Y entonces durante 2 años estuve trabajando en ese proyecto. Luego, a pesar de que me ofrecían continuar, me volví al mundo educativo, que trabajar con los chavales para mí era más gratificante que trabajar con adultos en general. En fin, este es un poco, ahora desde hace 2 años estoy jubilado y desde hace 2 años no tengo tiempo, como pasa a todos los jubilados. Quiero decir que parece un oxímoron, ¿no? Pero es que realmente no paro de hacer cosas. Además me gusta pintar y ahora tengo que preparar unas exposiciones aquí en centros cívicos, etcétera. Y bueno, pues es un continuo. Estoy preparando la tercera novela, para ver si el año que viene la podemos tener antes de San Jordi. En fin, todo eso parece que no, y escribiendo la cuarta, que es la última de la saga, de la que ahora hablaremos. O sea que todo eso parece que no, pero me mantiene bastante ocupado, afortunadamente. La primera pregunta, sobre todo, ya más o menos la has contestado tú. Digamos que Tras fuego la ceniza es la continuación de Cicatrices del desastre, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué marco histórico nos encontramos ahora mismo? A ver, yo primero tengo que hacer una precisión a esta pregunta, y aunque tú has dicho sin hacer spoilers la segunda, también sin hacer spoilers la primera, porque hay gente que no lo habrá leído y entonces no vamos a destriparlo tampoco. La idea de hacer esta saga, una saga histórica, digamos, y de novela negra, mezcla de novela negra y novela histórica, surgió casualmente a partir de un trabajo de colegio de mi hija, que hacía sexto de primaria. Entonces ella tenía que hacer un trabajo sobre el Pere Mata, el manicomio de Reus, y en uno de los libros que trajo por casa, que lleva trabajando, descubrí que había sido, bueno, un hospital de sangre durante la Guerra Civil y después un campo de prisioneros, habían prisioneros republicanos allá cuando acabó la guerra, en el año 39. Claro, y además, con el agravante que es un edificio modernista, es un edificio, la verdad es que muy bonito y muy interesante históricamente y artísticamente. Y resulta que los prisioneros quemaban las puertas y las ventanas para calentarse del frío que hacía en invierno. Claro, yo cuando leí aquello, me impactó aquella escena. Yo pensé, aquí sale una novela. Claro, imaginaba a los soldados quemando las puertas, las ventanas, prisioneros, en una época muy convulsa, ¿no? Y entonces aquí fue el germen de la idea, la chispa, a partir de la cual escribí esta saga. Empecé a pensar, a darle vueltas, y pues una novela no estaría mal. Y a mí me gusta la novela negra, por lo tanto me gusta la intriga sobre todo. Que hasta que el final no sepas cómo se resuelve toda la historia, ¿no? Y entonces dándole vueltas, pensé, hombre, una novela con el trasfondo de la guerra civil, en esa época histórica, sería muy interesante. Claro, pero luego, a medida que pasaba el tiempo, y pasaron varios años hasta que empecé a escribir, me di cuenta de que un libro sobre la guerra civil, y yo, claro, con todo mi pasado de profesor, de docencia, pues quería de alguna manera ser didáctico en este tema. Y pensaba, es imposible explicarlo en un libro. Con lo cual, al final, son 4 libros que tratan de 2 personajes que ya los iremos conociendo y hablaremos de ellos, 2 personajes principales, y en 2 policías que investigan unos crímenes, unos asesinatos en cada una de las novelas, y ello me da base para explicar una serie de hechos históricos lo más fiel posible a lo que sucedió en su momento, porque lo más triste de una novela histórica es que no responda a una veracidad histórica, o al menos con los documentos que se dispone hoy en día, ¿no? La primera novela, como tú ya sabes, habla, claro, investigando sobre estos hechos, quise crear unos personajes que no fuera, que la guerra civil es una época muy convulsa. Y es una época que nos ha marcado a todas las familias. Si todos los que nos están escuchando ahora mismo están pensando pues en su abuelo, en su padre, y uno estaba en el bando republicano y otro en el otro bando, y no eran ni buenos ni malos unos ni otros. Sencillamente tuvieron que hacer lo que les tocó hacer en una época muy complicada, la verdad. Entonces yo no quería poner una novela de buenos y malos. Decir, bueno, pues es muy fácil decir, los buenos eran estos, los malos eran los otros y ya está. No es tan simple. La historia y la época de la guerra civil hay muchos grises, no todo es blanco y negro. Entonces, investigando para que no recayera todos los hechos sobre uno de los bandos, entonces me interesaba buscar un hecho anterior a la guerra civil que me justificara sobre todo los hechos de la primera novela.
y descubrí el desastre anual, del cual había leído alguna cosilla, pero no sabía apenas nada. O sea que aquí hay una faena de investigación sobre el tema. Evidentemente, cuando descubrí el desastre anual, empecé a leer y a ver de qué trataba, me quedé asombrado porque no se explica mucho. Yo soy profesor de sociales también, pero claro, las sociales que explicas a los alumnos empieza, yo qué sé, yo por ejemplo, en lo que sería cuarto de eso, empieza con la Revolución Francesa y acaba en la actualidad. Es imposible con el temario que hay dar todo el temario. Por lo tanto, el desastre anual queda muy escondido por allá y a veces son 4 frases y ya está, como lo explico en la novela, cuando hablan los personajes sobre el desastre anual, que hay unos que dicen, pero usted sabe algo, lo ha vivido o lo ha leído. Y él lo había leído en algún libro y dice, pues entonces no sabe nada. Que es lo que pasa cuando muchas veces los alumnos leen algo sobre la historia, que no se enteran de muchas cosas porque lo explicas muy fríamente. Y a mí lo que me interesaba era meter al lector dentro de la historia, meter al lector dentro del desastre anual, que viviera los apuros, los problemas que vivieron aquellos soldados, que fue una desgracia, pobres. Pues entonces este fue la clave de la primera novela. Y además me interesaba centrarla en Reus por el tema del manicomio, del Pere Mata, y es donde vivo, y me interesaba también hacer una novela que Reus tuviera un protagonismo importante, que prácticamente hay novelas que hablan sobre Reus, pero de forma muy tangencial, digamos. Entonces esta quería que Reus fuera su protagonista. Y este es el tema de la primera novela, el tema de fondo, ¿no? Hay unos asesinatos que hay que investigar como una novela negra. Y además, la particularidad que tiene esta novela son esos 2 protagonistas, que son un republicano y un nacionalista. O sea, 2 enemigos que tienen que están condenados a entenderse para llegar a resolver esos asesinatos. Que esa unión de ellos 2, con diferentes mentalidades, durante toda esta novela, te lleva por unos lados y por otros. La verdad es muy, muy, muy interesante, y sobre todo lo que tú dices, y que yo lo reafirmo desde aquí a todos aquellos que no hayáis leído el primer libro, intriga al máximo, hasta el final. Pues si hay intriga en el primero, en el segundo espérate, porque también la intriga continúa, ¿no? Es que piensa que todo se va sumando, cada novela por sí misma se puede ser autónoma, pero claro, si tú lees el segundo antes que el primero hay algún pequeño spoiler, que entonces ya mejor leerlos en orden. Yo lo recomiendo siempre para que me pregunte, porque más conocen los personajes, cómo se pelean, cómo discuten, cómo tienen opiniones muy enfrentadas sobre los hechos que han pasado, sobre la guerra. Son discusiones que a lo mejor podrían tener 2 personas que piensan diferente en un bar, a lo mejor, pues podrían tener esas mismas discusiones. Lo que pasa es que a veces esas discusiones las tenía en la cabeza y uno se peleaba y el otro no sé qué. Y yo a veces me quedaba esperando, digo, a ver cómo acaba la discusión, a ver si se ponen de acuerdo o se matan o qué. Porque de verdad es que era para verlos, ¿eh? Y llega un momento que te crean los personajes y los tienes en tu cabeza y es que los estás viviendo. Claro, con esta saga llevo 15 años trabajando. Entonces ya son de la familia. El Carles y el Ernesto ya los tengo como, bueno, no les pongo el plato de comida porque ya sé que no existen realmente, pero bueno, los tengo ahí presentes siempre, ¿no? Oye, pues ya tienen una... Yo quería destacar una cosa para todas aquellas personas que no han leído la primera novela y que podría o no podría ser un spoiler, pero lo entenderéis cuando leáis esto. Y es que gracias a una Biblia esta relación sigue adelante. Solo digo eso. Sí, porque la segunda novela empieza con la Biblia. O sea que para que veas, la Biblia se va dando vueltas por allá y cómo va a parar después a manos de Carles. Y hasta ahí lo podemos dejar. En la segunda novela, ¿qué tenemos? Tenemos el trasfondo histórico que quería explicar en la segunda novela, era la retaguardia republicana durante la guerra. ¿Qué implica eso? Oye, primero, ya los personajes van a Barcelona, por lo tanto ya viviremos la situación en Barcelona. Veremos la Barcelona antes de la guerra civil, que había un movimiento anarquista muy importante, estaba Durruti, estaba todo el movimiento anarquista que fue muy significativo. Después veremos el comienzo de la guerra civil, allá está explicado en Barcelona concretamente, cómo el general Godet vino desde Mallorca para intentar poner orden allá, porque, claro, los anarquistas eran el único grupo que podía hacer frente en aquel momento a la rebelión militar. Eran el único grupo porque están muy organizados. Piensa que en el 34, como se abstuvieron por órdenes que se dijeron entre ellos, se abstuvieron de ir a votar, ganó las derechas dentro de la República.
Y entonces después, como vieron que la derecha se encarceló a muchos anarquistas, fueron a votar en el 36 y por eso se ganó las elecciones, porque todo el movimiento anarquista en masa, que la CNT tenía mucha importancia en aquellos momentos y estaban muy organizados, pues entonces ganaron las elecciones del 36, que después ya, a ver, como la sociedad, todo estaba tan enrarecido, pues resulta que si ganaban, ya sabían ellos que podía haber una guerra civil, porque en el ambiente estaba todo que ardía. Por eso también tras el fuego, las cenizas, ¿no? El título. Y si hubieran ganado, y si hubiera sido al revés, posiblemente podía haber habido una revolución, que era lo que proponían. O sea que la situación tan compleja que había en el año 36 en toda España, y yo la manifiesto en Barcelona, por ejemplo, pues era muy difícil y se preveía violenta de alguna manera, o sea, no se veía una salida pacífica, con lo cual tanto las elecciones, si ganaba la derecha, podría haber tenido una reacción en la izquierda, a lo mejor, ahora estoy hablando en hipótesis, que podría haber sido una revolución en su momento. Si hubieran ganado como ganaron las izquierdas, se dio un golpe de Estado, o sea que todo de alguna manera ya estaba previsto, porque incluso antes del golpe de Estado los anarquistas tenían vigiladas las casernas de la Guardia Civil, sabían dónde estaban las armas, tenían planos para cortar la luz si convenía y el agua de las casernas, para poder responder a la violencia que ellos sabían que tendría lugar. O sea, están más preparados que el mismo gobierno, por ejemplo, aquí en Cataluña. De tal manera que el gobierno no quiso entregar o no quería entregar las armas, pero cuando hubo ya el golpe de Estado de Franco, no le quedó otro remedio, la gente ya fue a la Generalitat y los mismos Mossos d'Esquadra, los mismos carabineros dieron las armas a la gente porque sabían que los anarquistas eran aquellos que podían de alguna manera contrarrestar la violencia militar en aquel momento en Barcelona, estoy hablando concretamente. ¿Qué pasó? Que el golpe de Estado en Barcelona fracasó, el general Godet fue capturado, fue fusilado posteriormente, pero luego pero el gobierno catalán no tenía fuerza realmente, Companys no podía hacer nada porque estaba en manos de los anarquistas, y prácticamente entregó el gobierno a los anarquistas. Y ellos fueron los que impusieron el orden en aquel momento, y fueron unos momentos también muy difíciles, porque hubo mucha violencia también, y en este caso por parte de la izquierda. O sea, habían patrullas de asalto, ponían barricadas, vigilaban quién pasaba. Yo sé que una anécdota, un señor, como se llamaba Dinero, lo mataron porque se llamaba Dinero. Por ejemplo, sí, para que veas lo absurdo. Claro, el problema que tenían los gobiernos, el otro día estuve en Huesca, y el gobernador, me comentaron una anécdota, el gobernador civil de Huesca no quería dar las armas a la gente del pueblo para defenderse de los militares. Triunfó el golpe militar. ¿Por qué? Por el miedo a que hubiera violencia por parte de las personas que tienen un arma. Tú tienes un arma y resulta que aquel era enemigo tuyo porque habías tenido un problema de tierras, igual le pegabas un tiro. Claro, era el peligro que había en aquel momento. ¿Qué pasó en Huesca? Como no dieron las armas, triunfó el golpe y a lo poco tiempo el gobernador civil fue fusilado. Eso pasó en muchas ciudades. O sea que era una época muy convulsa, muy compleja. Y no es fácil de explicar. Aquí en el libro, pues todo esto está de telón de fondo de la novela negra. La clave es la novela negra, pero el trasfondo histórico es este. ¿Qué pasó? Que los anarquistas dominaron durante un tiempo, y es un tiempo también un poco triste porque hubo cárceles en el barco Uruguay, un barco en el puerto de Barcelona, donde se ponía estaban prisioneros, por ejemplo, mucha gente de derechas o fascistas, etcétera. Pero también gente republicana o de otras ideologías. O sea, cuando unas personas adquieren el poder y tienen una mentalidad a lo mejor un tanto totalitaria, es muy peligroso para los demás. Y la justicia es muy difícil de hacer. Piensa que se quemaron iglesias, por ejemplo. O sea, yo que soy un defensor de alguna manera del pueblo y todo, y estoy muy en contra del fascismo, del golpe militar, hay que reconocer los hechos que se hicieron mal hechos por la otra parte, y como son hechos históricos, de alguna manera tienen que salir reflejados en la novela. No puedes ocultarlos porque te disgusten más o menos. Por ejemplo, en mi pueblo, a raíz de la investigación de esta novela, descubrí que en mi pueblo, que es Moncada, al lado de Barcelona, hay una fábrica de cemento. Los que son de por ahí Barcelona, de seguida la situarán porque pasa el tren por delante. Yo siempre la he visto, la fábrica de cemento. Resulta que durante la época republicana, cuando gobernaban los republicanos,
hacían las sacas, llevaban gente para fusilar, las fusilaban a las afueras de Barcelona, al cementerio de Montcada, y después, en bastantes ocasiones, cogían a esas personas, una vez habían muerto, y las iban a quemar a la fábrica de cemento. O sea, que se hacían cosas que, bueno, también lo comento, ¿no? Quiero decir, ahora le ha tocado recibir, si en otro momento le toca recibir a Franco, al fascismo, etcétera, ahora le toca recibir a la República en este sentido, ¿no? Porque cuando tuvieron el poder, hubo situaciones muy desagradables y muy violentas también. Luego pasó otra cosa, también. Dime. En una guerra, por desgracia, no hay ni buenos ni malos. Hay personas. Y finalmente nadie gana. Simplemente con todo. Y es que además la verdad, lo primero que dicen, la primera víctima es la verdad, porque todo el mundo después manipula la información para... A ver, hoy en día hay muchos estudios que más o menos permiten saber cómo ha ido todo, cómo fue todo. Pero claro, luego después, en el libro también, dentro de la retaguardia republicana, están los hechos del 37. Llegó un momento en que en mayo del 37, Stalin, tú sabes que había una política de no intervención por parte de las potencias europeas en la Guerra Civil Española que perjudicó a la República, no al franquismo, porque mientras Franco recibía ayuda militar de Italia y de Alemania, que pagaron, lo digo porque a veces la gente dice el oro de Moscú, que también sale en la novela, o sea que hablamos del tema del oro de Moscú también, pero el oro de Moscú era, bueno, es que es un tema, el oro de la República es el oro que había en Madrid y que de alguna manera era un arma. Si la tenían los republicanos, si la tenían los franquistas, quien tenía el oro tenía el dinero para comprar armas. Es así. En una guerra tienes que usar todos los medios disponibles. Entonces la República llevó el oro de Madrid, lo llevó a Cartagena y desde allí lo llevaron y hicieron transacciones para comprar armas primero en París y después con la política de no intervención el único país que le vendía armas era Rusia, que engañó bastante a los españoles. Realmente les vendió cuatro baratijas, por decirlo de alguna manera, a precio de oro, nunca mejor dicho. Mientras tanto, los franquistas, hasta hace pocos años hemos estado pagando la guerra civil, la ayuda de la guerra civil a Italia. Y a Alemania se le pagó, que eso ya es fruto del cuarto libro que estoy escribiendo, que está relacionado con las relaciones entre Franco y Hitler, se le pagó con el wolframio y con materiales de aquí de España, del norte de España. Quiero decir que tanto un bando como otro usaron los medios que tenían para pagar lo que serían los gastos de guerra. Ese es el contexto. Entonces, en el año 37, Stalin vio la oportunidad de decir, ostras, la guerra civil ahí en España, si triunfa la república, a mí me interesa que sea una república comunista, no anarquista. Y claro, aquí viene la violencia de los hechos del 37. Hubo unos enfrentamientos ya un poco provocados entre anarquistas y comunistas y durante varios días hubo bastante violencia callejera en Barcelona, que al final los comunistas se fueron imponiendo en todos los cargos de poder que había, de alguna manera. O sea que este sería un poco el telón de fondo que se explica en la segunda novela. Toda esta parte de la historia que sería la retaguardia republicana, con todas sus luces y sus sombras, porque había luces, pero había muchas sombras también. Es decir, y aquí en esta segunda novela también hay misteriosos asesinatos que Carlos y Ernesto tienen que resolver, supongo, claro. Aquí tenemos a Carlos y Ernesto. Empezamos con una pelea, porque sabes que los personajes van un poco a la suya, son amigos, pero también se discuten. En el cuarto libro todavía se pelean. O sea que la amistad es difícil. Depende del libro. Depende del libro la amistad, digo. Bueno, hay que poner... Sí, depende de... Bueno, de hecho, fíjate, y no quiero hacer spoiler, en el cuarto libro reciben una amenaza de una persona de tal que dice que según su relación pueden sobrevivir o pueden morir los dos. O sea, que así vamos en el cuarto libro. O sea, que la cosa no es fácil para ellos. En esta encuentran hay dos casos. Sabes que a mí me gusta entrecruzar casos y hacer como un puzzle, ¿no? Que hacerlo complejo. Porque si no, tendría muchas menos páginas también, ¿eh? La verdad, no lo hago por poner más páginas, sino porque me gusta complicar un poco las cosas a veces. Hombre, a ver, yo considero, creo que lo he dicho en la opinión para reseñar, el primer libro, por ejemplo, que yo me he leído, tiene las páginas que necesita la historia, o sea, y más, No. Es mucho más grande, ¿no?
te lo puedes leer más rápidamente, más lentamente, como tú quieras, pero todo lo que hay es información necesaria para que la historia fluya y tenga coherencia. No, en el segundo pasa lo mismo, quiero decir, no añado, al contrario, intento no pasarme, que a veces es complicado. Entonces en el segundo tenemos dos casos. Resulta que por un lado descubriremos una cosa que tú que has leído el primer libro, ni te lo has planteado todavía, fíjate, que es por qué Ernesto le salva la vida a Carles. Sí. No lo sé. Es algo que queda ahí, dices tú, claro, yo y creo que la mayoría de los lectores, lo primero que pensaría es, bueno, ¿por qué será? Porque Carles es muy buen investigador y tiene informes sobre él y cree que puede ser una pieza clave para descubrir los casos. Es con lo que tú te quedas. Sí, sí. Claro, tú tienes ahí una bajo la manga. Pero hay un tema que ya cuando escribí el primero ya lo sabía que lo sacaría, porque hay que dejar cosas un poco en el aire, unos flecos, que en los 4 libros no quedará ningún fleco. O sea, se acabará todo cuadrado, pero de un libro a otro a veces queda alguna cosilla que dices, ostras, aquí. A mí me preguntaban, una compañera me dice, ostras, la madre la has dejado un poco abandonada. Dije, hay segunda parte. Aquí vamos a ir tranquilos, no cunde pánico. Es cierto que cuando uno pide mucho los libros, llega un momento en el que se sobrecita en esa lectura y cree que el escritor ha dejado huecos ahí y la paciencia es muy poca. Y cuando se leen esa novela dicen, ya quiero leer la segunda, quiero saber qué pasa con quién, con este, no sé qué, no sé cuánto, como dices tú, la madre y tal. O sea, espérate. Hoy, por ejemplo, estamos dejando claro que son 4 libros. O sea, que todo aquel que se ha leído estos 2 sabe y tiene que esperar y tener paciencia porque todo va a estar cerrado. Eso es lo que quiere estar claro. Sí, eso lo tienen que tener tranquilo. No quedará ningún malo vivo. O sea que aquí a mí me dicen, es que te has cargado hasta el apuntador. Digo, pues, ¿qué le voy a hacer? Si son malos, pues al final el mal camino sabes dónde lleva. Bueno, por ejemplo, sabremos por qué Ernesto salva la vida a Carles, porque y hay un interés personal. Y claro, eso implica una investigación, que no puedo dar mucha más información, en la cual se tiene que poner en marcha. Carles se piensa que ya está cumplido con Ernesto, está cabreado porque claro, su mujer ha muerto, su madre no sabe nada, su padre ya sabemos qué pasó en el primer libro. Claro, no está para dar saltos de alegría. Entonces le viene Ernesto desesperado para que le ayude en un caso. Y claro, Carles en aquel momento pues ya no está para casos. Y además dice, esta presión que me metéis, y claro, luego cuando se entera de qué va, resulta que era un caso que él de alguna manera estaba implicado también. El título de la saga no es casual, se llama Los lazos invisibles, y un poco se explica en el primer libro. Hay una señora, la Josefa, que es como un poco adivina yo siempre hay algún adivino que aparece en cada libro, A mí me gusta mucho esa figura de alguien que deja intuir que hay cosas que están predestinadas, o que tú puedes cambiar el destino, o estás condenado, en fin, que te pueden condicionar o no. Entonces los lazos invisibles hacen referencia a todas las relaciones que tienen entre todos los personajes, pero desde el primero hasta el 4º libro, o sea, todos están relacionados de alguna manera. Y entonces cuando investiga el caso que le pide Ernesto, porque Ernesto lo necesita desesperadamente y sabremos por qué, entonces Carlos, cuando comienza a investigar, comienza a darse cuenta después de que la investigación de aquello que le propone Ernesto le ayudará a saber qué pasó con su mujer, que en principio murió en tal, y resulta, como dice la sinopsis, que recibe una carta que ella le explica al cabo de un año que está siendo perseguida por un asesino. Claro, eso ya cambia todo el concepto. Y de aquí, ¿qué ha pasado? ¿No? Hay otra situación que hemos dado una vuelta de tuerca al asunto. Por lo tanto, tenemos por un lado esta investigación, que además luego se juntarán, todas coinciden en algo. Y después otra investigación realizada a partir de un asesinato que se produce de un señor que va vestido de republicano en el año 40, que ha sido torturado y que encuentran, lo asesinan, muere en la calle y que encuentran que tiene monedas, libras esterlinas en los bolsillos. Entonces, claro, no saben si es un espía, a qué responde esta persona, etcétera. Y comienzan y le encargan, igual que hicieron en el primer libro, a nivel oficial, el ejército le encarga que realicen esta investigación a ver por qué ese señor llevaba una chaqueta republicana en el año 40, por qué llevaba dinero que era inglés, y había sido torturado.
hay algo raro ahí. Y esa investigación pues le lleva a ver que una serie de personas, bueno, empiezan a aparecer una serie de asesinatos que tienen unas cosas en común. Y entonces, claro, a partir de aquí se ven, por un lado, hay esta investigación y por otro lado está el tema que le pide Ernesto, que le implica a él personalmente después. Entonces todo esto lo iremos resolviendo a medida que pase la novela. Siempre hay intriga. Luego resulta que ese señor ha escrito unas letras con sangre en la pared, muy raras, y tienen que investigar qué lenguaje es ese. Entonces, claro, hay una serie de temas. Aquí, por ejemplo, uno de los temas que se trabaja en esta novela, aparte de la retaguardia republicana, que ya he comentado, aparte del oro de Moscú, que también sale el tema del oro de Moscú, es el tema de los masones. El tema de los masones, la importancia de los masones en aquella época, que había mucha influencia masónica en la España del primer tercio del siglo XX, y por qué Franco no quería los masones. Franco quiso ser masón 2 veces. Es lo que te iba a decir, esa era su frustración, lo odiaba a muerte porque no le dejaron ser un masón. Claro, en la primera, por ejemplo, la logia masónica, una de Marruecos, Lucky o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, no lo dejaron, le hicieron gastarse, él quiso entrar en la logia masónica, le hicieron gastarse dinero en capas, en cosas así absurdas, pero él, claro, había de decir, pues esto es lo que piden, y luego se rieron de él. Y luego más tarde en Madrid quiso entrar otra vez en el mundo de los masones, su hermano y su padre eran masones, y tampoco le dejaron entrar, y su hermano fue uno de los que votó en contra también. O sea que también Franco arrastraba una frustración. ¿Qué pasó? Que cuando ganó la guerra, por ejemplo, o cuando empezó la guerra, sencillamente en el año 36, por ejemplo, en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, lo primero que hicieron fue ir a la logia Tinerfe, de allá de Canarias, y matarlos a todos. O sea, es que ya iban con una ansia de venganza que también respondía un poco a esa frustración que tenía por no haber podido entrar en el mundo de los masones. O sea, que también es otro tema que tocamos, y gracias a eso también descubrí, gracias a este libro, aunque no lo menciono en el segundo, lo menciono en el tercero, pero la investigación me llevó a descubrir que hay una biblioteca masónica en Barcelona, que no conocía, la Biblioteca Arús, que por cierto durante la guerra fue respetada, después por Franco. O sea, los masones lo que tenían, habían masones en todos los estados, y en el ejército habían masones, en Cartagena habían bastantes masones, quiero decir que era algo habitual, no era una cosa muy extraña. Y normalmente los masones no es que sean gente que no, diabólica, lo que sea, al contrario. Por ejemplo, la Biblioteca Arús de Barcelona es de una persona muy catalanista que se preocupaba de la cultura y acumulaba libros y creó esa biblioteca para que la gente, sobre todo para que la gente tuviera una cierta cultura. Por lo tanto, hay que valorar esas cosas. Y resulta que en Barcelona está la Biblioteca Arús, que está cerca del Arco de Triunfo. El director se murió poco antes de la entrada de las tropas de Franco, permaneció cerrada, pero se respetó esa biblioteca porque seguramente alguien con influencia debió decir: aquí no toquéis nada porque no hace falta abrirla, pero no se tocó, y esa biblioteca permanece intacta. Quiero decir, hoy en día está abierta al público, tiene visitas, etcétera. Es decir, que es muy interesante. Menos mal que no se atacó el conocimiento como pasó en Alejandría, que se retrasó tanto el mundo en la historia cuando quemaron la biblioteca de Alejandría. En este caso, pues mira, ese conocimiento perduró. Oye, una pregunta que te quería hacer. En esta novela, contándonos que nos metemos, digamos, en esta parte más con los republicanos, porque la primera no lo percibí. ¿Se cuenta en algún momento ese cambio que hubo? Porque como tú bien sabrás, hubo muchos republicanos y nacionalistas que se cambiaban de bando según le convenía para seguir sobreviviendo, para que no les mataran. En esta no lo comento, no hablo de este tema, pero por ejemplo en la tercera, que ahora ya está firmado el contrato con la editorial y ya saldrá, ya está. En fin, me falta acabar unas cosas de promoción y así, pero bueno. Hay un momento que comento una escena, lo digo en el sentido que tú hablas, en el que hay un enfrentamiento entre republicanos y franquistas, digamos, de las líneas de Franco en el frente de Huesca, y como se encuentran en un punto muerto, porque no saben si pueden morir uno, si pueden morir otro, al final optan por llegar a un acuerdo y hacen intercambio de diarios.
Yo te cambio los diarios de la zona franquista y tú me das los diarios de la zona roja, que es una cosa que se hacía usualmente. Es decir, no había tanto odio o tanta en el frente de guerra, porque al final los soldados, la mayoría sabían que el que estaba en un bando era porque muchas veces le había tocado en aquel bando o estaba en el otro bando, es decir, no había ese odio. El odio posiblemente era más en la retaguardia y a veces en pueblos pequeños, porque entonces se juntaban las envidias y las historias pasadas de que aquel me quitó las tierras o aquel no sé cuántos, y ahora que yo tengo el poder o estoy con los que han ganado, pues voy y lo fastidio. Quiero decir que el odio posiblemente hubo más en los pueblos, en los sitios donde la gente había un trato y había habido rencillas, que sabes que sobre todo en el mundo rural hay muchas rencillas por los linderos, por las veredas y la separación de los campos, etcétera. Pues a veces por estas cosas había más odio que en el mismo frente de guerra. En el frente de guerra los soldados luchaban porque tenían que luchar, pero a veces no se pasaban, digamos, no iban a ejercer una violencia excesiva si no era necesario. Estoy hablando de los soldados de a pie. Otra cosa eran, por ejemplo, la aviación Cóndor, que contrataron los franquistas y que arrasaron con ciudades como Guernica o arrasaron con zonas como la Bolsa de Bielsa, etcétera, que bombardearon pueblos. El otro día estuve en un pueblo allá en Huesca y me explicaban, dice, es que este pueblo lo bombardearon y tenía 14 casas. Es decir, que creo, no sé cuántas veces lo bombardearon. Dice, claro, ¿qué sentido tiene eso? Y llega un momento que es como una cosa absurda, ¿no? La guerra. Oye, en algún momento de esta saga de 4 libros, me ha venido a la cabeza, ¿vale? No sé por qué. ¿Nombras o saldrá Belchite? Belchite sale en la tercera porque así como en la segunda trabajo toda la retaguardia republicana, los anarquistas, comunistas, todo el gobierno, etcétera, en la tercera seguiremos toda la ruta que hizo la Brigada Lincoln. Las brigadas internacionales. Entonces, claro, explico toda la formación de las brigadas internacionales, especialmente la Brigada Lincoln. Y la Brigada Lincoln, pues estuvo en Jarama, estuvo en Belchite, estuvo en Fuentes de Ebro, en fin, todo el itinerario que fueron haciendo, de alguna manera y explico concretamente la toma de Belchite, sí. O sea que... según me cuentas, a lo mejor me equivoco, ¿consideras que esta segunda novela es un poco más política que la primera? ¿Cuál? ¿La segunda? Sí. Es que si tú hablas de hechos históricos, yo no hablo tanto a nivel político. En un momento dado, cuando comienza la guerra, cuando comienza el 18 de julio, de alguna manera cuando se rebelan las tropas, entonces los anarquistas fueron a enfrentarse al Palacio de la Generalitat, tuvieron unas reuniones con Companys y con todo el gobierno, en los cuales ella asumía un poco la defensa de la ciudad, y entonces Companys un poco le entrega al gobierno, pero no sigo trabajando con la figura de los políticos o que sea, sino que me centro en la acción que hubo aquellos días, por ejemplo, cómo iban liquidando los puestos de defensa de los militares y cómo la Guardia Civil en Barcelona tomó posición por la República, que fue lo que acabó de rematar el golpe de Estado. Claro, cuando la Guardia Civil se puso al lado de la República, entonces ya fue mucho más fácil, digamos, eliminar el golpe de Estado, todas las tropas que se habían rebelado. Pero explico los hechos. No, a nivel político no me pongo... Igual que en el de cicatrices, pues hay un momento que se habla de la Revolución de Asturias o de... Pues claro, tienes que mencionarlo porque da pie a que un personaje tenga unas características y tenga una evolución determinada, que justifique sus hechos un poco. Y aquí, de alguna manera, tú tienes que ponerte en la piel de una persona que va a la Barcelona, que comienza la guerra y que vive todo aquel entorno y entonces, es igual que en el desastre anual, iba viviendo todo el padecimiento de aquellos soldados que iban de un lugar a otro y hasta llegar a Monterrey. Pues en el segundo libro, pues cómo fueron de alguna manera conquistando o eliminando el golpe de Estado, de alguna manera defendiéndose, y después de esto
prácticamente sigue la novela negra con los personajes, con las intrigas, y hasta que luego se produce a nivel social todo lo que sería los hechos del 37, que también hay enfrentamientos, pero yo meto los personajes en medio de esos enfrentamientos de alguna manera, pero como personajes que no dirigen a aquellos, sencillamente se encuentran allá en medio de la acción. Oye, y tras toda la ciencia, la trama es más lineal que Cicatrices de Desastre, me refiero. ¿Hay algún tipo de zafra como ocurre en la primera o es una historia más lineal? La trama, sigo la misma idea de trama en toda la serie. Una vez que empiezan los capítulos y empiezas un poco a ponerte al día, necesitas 3 o 4 capítulos para ver un poco el contexto que se encuentra. Después hago un par de capítulos en lo que sería la época actual, en este caso sería de enero a junio del 40, en el que Carles y Ernesto están investigando los asesinatos, investigan la desaparición de un muchacho, etcétera, una serie de los casos que se tienen que investigar. Y cada 2 capítulos hay un capítulo en el cual hay uno de esos personajes que no sale en el primer libro, que adquiere relevancia y vamos viendo cómo va evolucionando. Y ellos van investigando por un lado y por otro lado vamos viendo lo que pasó realmente. O sea, a mí me gusta la investigación policíaca porque es como si haces arqueología. Tú a partir de las pistas que tienes vas intentando crearte una idea de lo que ha pasado, ¿no? Entonces Carles y Ernesto van investigando pues una serie de hechos y entonces paralelamente resulta que la investigación que le pide Ernesto está relacionada muy directamente con la vida de Carles y concretamente con su mujer. Entonces, claro, tiene que investigar para saber qué pasó, ya no solo por Ernesto, sino por él mismo. Y resulta que lo que le pide el ejército, que tiene que investigar a aquel soldado que había muerto, aquel que no sabían bien de dónde salía, resulta que está relacionado con la persona que están investigando, que están buscando. Entonces, claro, al final, lo que te decía de los lazos invisibles, todo está ligado de alguna manera y la resolución del caso, la resolución de un crimen, la resolución de la muerte de la mujer de Carles, la resolución de la búsqueda de la desaparición de este muchacho, todo está ligado y al final veremos que todo está relacionado y tienen que resolverlo para saber solucionar los 3 casos al mismo tiempo, de alguna manera. Que ya ves. No he leído esta segunda novela, como sabes, pero sí me he fijado que tienes una lista de personajes igual que la primera y que para una novela histórica es siempre agradecer. Normalmente una novela histórica tiene un gran grosor, ¿no? En todo lo que tienes que contar y salen muchos personajes y la verdad que una lista de personajes viene muy bien para estos casos, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la primera me vino muy bien en ciertos momentos en los que a lo mejor me podía meter y encontraba ese personaje que no, en algún momento no lo ubicaba. Y veo que aquí también lo tienes, pero veo que es un poquito más corta, ¿no? En personajes. O sea, veo que menos, pues que se repiten muchos personajes de la primera historia. Yo creo que también da la cosa de que hay, como tú dices, hay personajes que ya están en el primer libro, entonces necesitan poca explicación, pero sí que puede ser que haya algunos menos. Lo que pasa es que la lista de personajes, esto me lo hizo ver un compañero, el primer libro, Cicatrices del Desastre, lo saqué con otra editorial anteriormente, tenía otro título, y no tenía lista de personajes, y algún compañero me dijo, hombre, aquí necesitas una lista de personajes, y claro, me hizo reflexionar y pensé, pues sí, la próxima vez, la que la saqué con editorial Carena, la verdad es que tienen una edición bastante digna, y puse la lista de personajes, o sea, porque es importante y mucha gente me lo ha agradecido. Ostras, menos mal, porque a veces buscas un personaje y dices, ¿este quién es? ¿No? Y con la lista pues te resuelve en aquel momento. Es que yo en mi caso, en mis 3 novelas lo hice también. Es algo que heredé, entre comillas, de que pone y desde un principio tenía claro que normalmente mi historia siempre tiene muchos personajes y creo que es de agradecer al lector, porque evidentemente uno puede tener mucha memoria y capacidad a la hora de leer la historia, pero sí es verdad que hay algún personaje que se te puede cruzar o te puede despistar, ¿no? Y utilizar una lista como esto siempre viene muy bien a la hora de crear una historia extensa o por lo menos con muchos personajes, ¿no? Por eso te lo decía. Oye, sí. La tercera me has dicho que estaba, digamos, ya
el oro. Una que ya tenía pocos flecos para que salga el año que viene, ¿no? A ver, a la tercera, acabada la tengo hace más de un año. Piensa que toda esta saga, es lo que digo, llevo 15 años trabajando en ella. Ahora, claro, por eso estoy escribiendo la cuarta. La gente que llega a la primera hora diga, ostras, ahora saca la segunda en un año, la tercera en 2 años. Este tío, ¿cómo escribe? No, es que cuando ya saqué la primera con Carena, ya estaba escribiendo la tercera. Quiero decir que ya estábamos ahí en ese nivel. La tercera está acabada. Falta acabar de revisar. Ahora justamente el contrato lo firmé ayer. O sea que ahora tengo que enviar una serie de documentos que me pide la editorial para la sinopsis, para ideas clave, 4 cosas que me piden para promocionar un poco la novela, para ponerla en la contraportada. Incluso la portada estoy intentando trabajar en ella, porque a mí me gusta colaborar en las portadas. Por ejemplo, la primera, La cicatriz del desastre, es una foto que hice yo, la foto, o sea, señor... Eso no me lo comentaste. Yo creo que un libro, la portada es muy importante. Sí. Entonces, y llama mucho la atención. A veces una portada de hecho, no hace mucho, un señor me envió un WhatsApp y dice, tenemos que quedar un día porque he comprado los libros y quiero que me los firmes de aquí de Reus. Iba a comprar el segundo, que le llamó la atención la portada, y entonces vio que el primero hablaba, claro, iglesia es de Reus. Si tú sabes que hay una escena de una pelea, si te suena un poco, es aquí. Ese señor, inocente de él, es un camarero que pasaba por allá, pero claro, él no sabe todavía que está siendo muy popular, ¿no? Pero bueno, luego ya se movió con el Photoshop, estuvimos arreglando. Luego ya la editorial acaba de diseñar la portada, pero la idea era la que quería. En la segunda, yo tenía claro que tenía que haber un personaje, porque en la segunda hay 3 escenas o 3 parejas, digamos. 3 parejas, está Carles y Dolors, iremos viendo cómo va su relación. Conoceremos a Ernesto con alguna relación también, eso es un medio spoiler, pero bueno, es normal también. Es un hombre y también tiene su vida. Tiene su pasado, que ese forma parte. Y un chico joven que van investigando y que descubrimos también toda su relación amorosa también, ¿no? O sea que hay 3 relaciones amorosas en aquella historia. Entonces, claro, yo quería que saliera una pareja abrazándose, y así se lo dije a la editorial. Digo, yo quiero que salga una pareja abrazándose, pero como desesperadamente, y que detrás haya como un bombardeo, alguna cosa de... Y entonces, claro, me dio la idea. Cuando me enviaron eso, dije, así es. No más que tuvimos que retocar un poquito, pero la idea la captó perfectamente. Y en la tercera, como hay una parte de la tercera, tenía un compañero, y bueno, es que aquí hay un compañero que ya me ha presentado algunas novelas, que es de Huesca, y me dijo, tienes que hablar de la bolsa de Bielsa. Claro, la guerra civil es muy amplia, yo no sé todo de la guerra civil, yo como cualquier persona leo lo que leo y si investigo entonces sí descubro cosas. Digo, la bolsa de Bielsa, yo qué sé de qué me hablas. No, cuando escriba el próximo libro tienes que hablar de la bolsa de Bielsa. Digo, bueno, voy a mirar a ver en internet qué es la bolsa de Bielsa. Claro, empecé a investigar, de hecho el otro día, hará una semana, estuve en Bielsa y hice todo el recorrido que hicieron 6.000 personas en abril del 38, lo que pasa es que ellos lo hicieron con 1 metro de nieve. O sea, los soldados republicanos quedaron todos aislados en la zona de Bielsa, rodeados por tropas franquistas. Y entonces, claro, ellos pensaron, aquí van a empezar a bombardear, matarán a un montón de gente. Cogieron a toda la población y en una semana trasladaron a 6.000 personas a través de las montañas hacia Francia. Entonces, claro, cuando empecé a leer eso, porque el padre de este compañero había pasado con 3 años, y él me lo comentaba, la anécdota. Entonces, y con 1 metro de nieve, claro, tú imagínate gente con sus zapatillas, su no sé qué, las maletas que iban dejando por el camino, porque a medida que avanzaban, pues ya iban dejando maletas. En la parte francesa, pues los iban bajando con maderas, ahí tumbados en madera, los que no podían caminar mucho, los enfermos y también, en fin. Prácticamente dejaron toda aquella zona vacía de población civil y quedó las tropas republicanas al mando del Esquinazao. El Esquinazao es un personaje que para escribir una novela de él, porque cuando era jovencillo se fue a Estados Unidos, estuvo trabajando por allí por Canadá, se fue a la revolución con Pancho Villa, volvió con las tropas americanas en la Primera Guerra Mundial, se vino para España, desertó y se vino para España, luego aquí estuvo con la República, en fin, era un personaje y además
muy inteligente. Quiero decir que entonces ellos aguantaron hasta que casi ya no tenían ni municiones ni comida prácticamente, entonces hicieron una retirada por las montañas hacia Francia. Entonces, claro, cuando leí toda esa historia pensé, pues sí, hablaremos de la Bolsa de Bielsa también. Entonces quería, la portada de la tercera, yo quería que salieran las montañas de allá de Huesca y claro, para la novela es importante que haya una imagen impactante, ¿no? Como aquí la pareja, que te llame la atención, ¿no? Al mirarlo. Y como no la he encontrado, porque la he buscado o lo que sea, estoy pintando a partir de varias imágenes la figura de una madre con un niño que en teoría van por la montaña como refugiados, ¿no? De hecho, entonces, claro, si me queda bien, bastante bien el cuadro, pues entonces lo pondré formado parte de la portada. Si no, buscaremos algo similar. Es decir, que la portada es importante, la portada para una novela, porque es lo primero que te entra por la vista. Tú vas a una librería, lo primero que ves, ay, mira, aquella portada está bien, a ver de qué habla. Bueno, quiero decir que normalmente pasa así. Pero bueno, así vamos. 15 años de trabajo. Adelantado, digamos, 2 novelas por delante que conforme ha ido publicándolas. Tu Excel, ¿dónde tienes apuntado las cuentas por pagar? Tiene que ser brutal. Perdona, es que no te oigo. Oigo muy mal, Óscar. Digo que el Excel de tu ordenador, donde tienes apuntado durante 15 años, todo tiene que ser gigante. No, mira, el otro día, este compañero que hablamos, que por cierto vino conmigo a hacer la caminata de Bielsa, porque a mí me gusta recorrer los escenarios de los personajes. Hombre, lo del anual no he podido ir, pero me hubiera gustado, la verdad. Pero los que son por aquí cercanos son muy interesantes. Y el tercero, los que son de Barcelona reconocerán muchos territorios, porque hay una historia bastante negra por allá y con lugares muy concretos y muy emblemáticos de Barcelona en la tercera, ¿no? Entonces, todos esos recorridos que salen en la novela, me gusta hacerlos para verlos. Yo recuerdo que una excursión que hicimos por aquella zona Bielsa hace un par de años, había un compañero que vino y se quedó alucinado porque yo iba contando distancias, a ver por aquí y tal, porque claro, yo me imaginaba los personajes por aquella zona, digo, por aquí pueden pasar, aquí tardarán tanto, aquí no sé qué, y claro, se quedó alucinado, digo, hombre, es que si yo digo que tardan 2 horas en subir allá a la montaña y la gente de aquí que saben que se tarda 8 horas, dirán, tío, ¿este que es Superman o qué? Quiero decir que tiene que ser realista lo que tú hagas. Entonces, y el otro día, pues subimos a Bielsa y hicimos todo el recorrido hasta llegar a la frontera francesa. Me hubiera faltado bajar por la frontera francesa. Pero fue muy interesante por lo emotivo que era. Y este compañero que vino conmigo, el que me incitó a hablar de la Bolsa de Bielsa, que por culpa suya el libro a lo mejor será el más gordo de la saga, o sea, que no amenazo, pero es la realidad. A mí me decía mi mujer, dice, sácalo en 2 partes. Digo, no puedo, yo no puedo sacar un libro en 2 partes que la gente lea la mitad y se queden con la intriga ya. Eso es muy feo. Quiero decir, entonces lo que tú me decías ahora, él me lo comentaba, dice, debes de tener una pared como la policía con ahí cosas puestas, todo de tal. Digo, no, eso está en mi cabeza. Digo, llevo tantos años ya con la historia que yo tengo, a ver, voy trabajando, primero trabajo la época histórica, ¿vale? Y voy buscando información. Después los personajes ya los tengo, porque ya son como de la familia, ya sé cómo piensa cada uno. Y algunos que saldrán en el cuarto, que todavía no han salido, que darán un toque de humor a la cosa, porque no todo va a ser pena y desgracia. También da para mucho también, ¿no? Las páginas. Pero luego te creas los personajes, más o menos. Creas lo que es, yo pongo una carpeta, le pongo bocinazos porque dices, ahora se me ocurre una idea, la apunto. Ya saldrá por algún lado, ya veremos qué. Y luego ya me voy haciendo planteo varios Words con diferentes tramas, porque normalmente son 2, 3 tramas que se entrecruzan. Y entonces, claro, tengo que hacerlas primero por separado, luego ya se irán juntando, lo que sea. Y luego ya hago lo que sería la escaleta, que ya voy capítulo por capítulo poniendo aproximadamente, porque ahora mismo en el cuarto que voy y llevo como 50 capítulos, tengo una idea más o menos aproximada de cómo vendrá. Sé cómo, en mi cabeza lo tengo clarísimo, pero no sé si será un capítulo más, un capítulo menos. Bueno, eso sobre la marcha lo iremos viendo. Quiero decir que al final todo se tiene que resolver. Oye, Luis, y después de terminar esta saga, ¿qué? A ver, tengo varias ideas.
porque y a veces me surgen ideas de donde menos te lo esperas. Estoy, mira, en un club de lectura que se llama Novelas de Misterio y Thriller, en un club de lectura del Facebook. Y entonces hablaron de hacer un club de lectura, si me interesaba participar, yo participaré y mi novela esta se leerá en el club para abril del año que viene. Pero mientras me interesó la cosa y me metí en el club y estoy leyendo las obras de otros compañeros. La verdad que es muy interesante porque aportan mucho. Además son obras no tan conocidas, ¿no? Y eso yo creo que le da un valor, un plus a la cosa. Y hay muy buen ambiente en ese club. Total que empezamos un día, empezaron algunas, sobre todo chicas son la mayoría. Pues ay, ostras, nosotros con lo que sabemos de asesinatos podríamos matar a alguien y esconder el cadáver y podríamos hacer esto. Y mira, tenemos una policía y tenemos lo otro. Y al final dije, calla, me estás dando la idea para un libro, para una novela. Dice, ya está, ya me tienen fichado como el que tendré que hacer una novela de asesinatos del club de lectura. Que por cierto, hicieron una película en Netflix, pero me parece que fue tan malísima. Me dijeron, ya nos han quitado la idea. Era la adaptación de un libro, ¿no? Me parece. No lo sé, pero me dijeron, nos han quitado la idea. Yo miré de qué iba la película, no la he visto. Y dije, no os preocupéis, que no va por ahí la cosa, el nuestro será mejor. Y empezaron a verla y dijeron, no, esto no vale un pimiento aquella. O sea, no sé si lo haré o no lo haré, pero es como una tentación de decir, ahora, sería un plan un poco de comedia también, ¿eh? Sería asesinato con comedia. Restaría, digamos, la historia, ¿no? El hecho histórico, sería más bien un libro. No, actual, sería un libro actual, digamos, justamente de un club de lectura donde algunos de sus personajes cometen algún asesinato y entonces toda la trama que puede derivar. A mí me hizo gracia la historia, pero es una tontería, pero ya mi cabeza ya va funcionando con eso. Ya tengo hasta el primer capítulo en la cabeza hecho y tengo, en fin, cómo será el asesinato y cómo puede acabar. Digo, y eso sin plantearme de escribir nada todavía. O sea que no sé si lo haré o no lo haré, porque es un poco arriesgado. Después de novela histórica, ponerme a hacer algo de comedia es... Luego tengo también planteado así en unos escritos. Cuando yo decidí a ponerme a escribir, durante 2 años estuve escribiendo en un blog. Redacciones cortas a partir de cuadros que yo había hecho, de paisajes, etcétera, de historias que habíamos vivido, lo que sea. Y me planteo igual la posibilidad de hacer un pequeño libro con los cuadros y los escritos. Podría ser otra idea a trabajar, si no ahora, en cualquier momento, porque tengo los cuadros y tengo los escritos. Que se trataría de adaptarlo un poco, lo que sea. Y luego también, en la línea de lo que he escrito hasta ahora, me gustaría escribir otra novela diferente, pero sobre los republicanos, que esto ya saldrá en la 4ª, ¿eh? Sobre los republicanos que estuvieron, mientras aquí estábamos en una dictadura, fuera en Europa, durante la Guerra Mundial, los republicanos estaban luchando por la democracia. Es decir, estaban luchando hubo de todo. Hubo republicanos que estuvieron en campos de refugiados en Francia, algunos que se apuntaron a la legión extranjera, y entonces después, como los nazis conquistaron Francia, resulta que iban a luchar con los nazis. Y otros, en cambio, luchaban con la resistencia. Entonces hay mucha historia detrás de eso. Quiero decir que los primeros que entraron en París, por ejemplo, eran republicanos españoles. Era la 9, por ejemplo. Los primeros que entraron en el nido del águila de Hitler fueron los españoles, que además hicieron una carrera con los americanos, porque los americanos querían llegar primero y creo que se equivocaron de camino, los españoles llegaron primero. Eso no lo que cuentan en la serie de Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre cuentan que fueron los paracaidistas estadounidenses los que llegaron primero al nido del águila. Lo del nido del águila, bueno, yo no sé si llegaron, pero los primeros que llegaron, y eso, hay un tema que trabajo en el 3er libro, que son el tema de los Windfeeder. Los Windfeeder eran los hombres del vino de los nazis. Los nazis, cuando ocuparon Francia, expoliaron todo lo que pudieron, como hicieron en Polonia, como hicieron en otros países. De hecho, en el 4º libro, cuando hablo de cómo pagaba Franco a Hitler con los materiales, el wolframio que traían, por ejemplo, que tenían por ahí por Galicia, básicamente, por el norte de España. A cambio, los nazis traían trenes de oro, trenes que paraban en Canfranc. Esto se ha descubierto no hace mucho. O sea, se sabía
pero con papeles y con todo. Fue un ciudadano francés que descubrió la estación de Canfranc, un montón de papeles tirados por allá, y vio que eran las cargas de oro que traían los nazis para España. Entonces allá los descargaban y los cargaban en camiones suizos. Y los camiones iban unos para Madrid, pero la mayoría iban para Lisboa y probablemente para Sudamérica, porque ya se debían preparar por si fallaba la cosa, su descanso, digamos, de alguna manera. Y también pasaban obras de arte expoliadas por Europa. Entonces, los nazis, cuando ocuparon Francia, consideraron el vino francés como algo que podían robar, porque eso es robar directamente. Y entonces enviaron a unos señores, que eran los Weinführer, que eran especialistas en vinos, en la Champaña, en Borgoña, etcétera, para controlar, hablar con los agricultores y controlar que la mayor parte del vino o la de mayor calidad fuera a la Alemania nazi. De hecho, los españoles, cuando llegaron allá, y esto lo descubrí a partir de un libro sobre los Weinführer, descubrieron en el Nido del Águila, encontraron las bodegas de Hitler. Y lo primero que hicieron fue, pues claro, beber vino de calidad francés, claro, celebrar la victoria. Hay muchas historias de la guerra, hay muchas historias de los españoles dentro de la guerra mundial, aparte de lo que estuvieron en campos de concentración. En África llegaron a enfrentarse españoles con los nazis y españoles con los aliados, de tal manera que antes del enfrentamiento supieron los españoles que iban con los nazis que delante suyo estaban los otros españoles, y entonces muchos desertaron y se pasaron al bando contrario. Quiero decirte, es muy interesante, hay muchas cosas que nos han explicado, y la importancia, por ejemplo, de los republicanos españoles en la resistencia francesa. Siempre se nos ha dicho que la resistencia francesa, claro, los franceses, si la resistencia francesa son los franceses, chapó, pero resulta que la resistencia francesa eran polacos, eran españoles, que eran a los que realmente tenían los nazis, eran franceses, evidentemente, habían ingleses, pero los españoles tuvieron un papel muy importante también en la resistencia francesa. ¿Qué pasó? Que los franceses no lo reivindicaban porque no les interesaba, porque les interesaba que fueran franceses los que habían hecho la resistencia, y aquí teníamos a Franco, que tampoco le interesaba recalcar el papel de los españoles en la resistencia francesa. O sea que ya ves. Oye, una cosa que se me ha ocurrido cuando hemos estado hablando. ¿El nido de la águila todavía existe? ¿Se puede visitar? ¿El nido del águila? Sí, todavía existe. ¿Se puede visitar? No lo sé. Eso no lo mira, yo a ver, no lo he buscado. Si en la actualidad, supongo que es probable, porque en Alemania si algo han hecho es trabajar bien la memoria histórica. Quiero decir que ellos han aprovechado, por ejemplo, aquí hemos tenido el Valle de los Caídos, que aparte de todo esto se podía utilizar como un espacio de memoria, o sitios así que fueran significativos. Yo no soy partidario de entrada de destruirlo, pero sí posiblemente de explicar en qué consistió aquello, qué pasó, para que más que nada que los jóvenes sean conscientes de lo que pasaron muchos de la gente de sus abuelos o gente de su época. ¿Estaba en Suiza o es cosa mía? ¿Él? ¿Estaba en Suiza? ¿El nido de águila? No, bueno, estaba en... Me parece que está por Baviera, por la parte del sur de Alemania, en la Selva Negra. Diría yo, ahora ya te digo así sin contrastarlo, ¿no? Pero diría que eran, si no eran el sur de Alemania, eran Austria, pero diría que era más bien el sur de Alemania. Mira, Diego nos dice que sí, que él ha estado allí, que se puede visitar, pero lo están remodelando. Pues sería interesante, Diego, pues debe ser muy, muy chulo de visitar. Hombre, es que estos sitios tienen mucha historia, y eso yo creo que es maravilloso para cualquiera que nos guste la historia, pues descubrir qué ha pasado, ¿no? Cómo se puede vivir estas cosas. Por ejemplo, en Bielsa, yo sé que cada año hacen una caminata recordando aquella historia de la gente que tuvo que marchar a la parte francesa. De hecho, con este compañero fui hace un par de años a la parte francesa. Estuvimos hablando con gente allá y decían, bueno, que se sorprendieron de que un buen día empezaron a venir españoles, bueno, sobre todo mujeres y niños, porque los hombres se tenían que quedar a luchar. Y bueno, la leche de las vacas, ollas de sopa enorme, en fin, nos comentaban la historia desde el otro punto de vista, ¿no? Claro, hay mucha historia ahí que no se conoce tanto. Para mí, cuando empecé a escribir toda esta saga,
al final pensé yo, esto viene a ser como Juego de Tronos, pero aquí a la española, ¿no? Es una época porque luego los mismos personajes, hay personajes que yo en un principio tenía una cierta idea, pero me están llevando a determinados sitios, porque claro, como va siguiendo el filo de la historia, pues claro, hay personajes que tienen que pasar a Francia. Entonces, y después en Francia, ¿a dónde fueron? Tengo unos personajes femeninos que estuvieron en un campo de concentración. Me pasé un tiempo buscando libros sobre campo de concentración que hubiera de mujeres especialmente, porque los separaban. Y casualmente descubrí un libro que ya no estaba a la venta, de una política catalana que había sido Convergencia, que había estado cuando era jovencilla en un campo de concentración y había escrito un libro sobre él. Entonces me sirvió, bueno, buscando como loco el libro, y al final resulta que está en internet en PDF. Digo, bueno, por lo menos lo podré leer. Y realmente me sirvió ese libro para explicar un capítulo de la novela, la rutina que hacían estos personajes en el campo de concentración. Quiero decir que a veces los mismos personajes te van llevando a lugares insospechados en un principio también. Bueno, y esos personajes nos están llevando al final de esta entrevista, pero primero quiero preguntarte si nos dejamos algo en el tintero. Antes de cerrar, ¿nos dejamos algo en el tintero? Yo creo que no, porque la idea general está dicha. Otra cosa podrían considerarse spoilers, y no toquemos la mala suerte que después vuelan cuchillos. Sí, yo me sumo a esa idea. Pues bueno, Luis, 4 libros, evidentemente te voy a ver 2 veces más por aquí. Yo encantado de la vida, ya sabes tú que me pongo a hablar y no cuento el tiempo. Y yo también, porque la verdad es que sobre todo las novelas históricas, cuando habláis los autores, dais una masterclass que yo es que me quedo embobado escuchando. A mí que estas cosas me apasionan, y con gente como tú da gusto aprender, tanto en tus libros como en estas charlas. Y por supuesto, chicos, tenéis que haceros por estos 2, sí o sí. El tercero y el cuarto, ya os digo, ya nos ha dicho Luis que el tercero está para salir el año que viene y el cuarto ya está liado con él, así que lo veremos muy pronto aquí. Y bueno, antes de que Luis se despida, yo me quiero despedir de vosotros, evidentemente también, daros las gracias a todas las personas que han pasado por aquí, que han ido participando. Por supuesto, recordaros que todos aquellos que no hayáis podido ver esta entrevista ahora en directo, podéis verla resubida en YouTube, y como siempre os digo, os compilo que cuando estéis allí, pues nos regaléis un like y compartáis un poco y os suscribáis al canal para seguir ayudando a autores como Luis. Y bueno, y para cerrar, recordaros que lo he dicho al principio, que el próximo lunes Luis estará otra vez con nosotros, porque vamos a hacer la tertulia de octubre. Estará junto a Iván Angulo y Carlos Crespo, que hablaremos un poquito de literatura, un poquito de todo. Ya por privado le hemos estado hablando un poquito de los temas que vamos a tocar de aquí al lunes, y que os esperamos nuevamente en Instagram a las 6 de la tarde. Si hay algún cambio ya os avisaré por entonces. Y nada, poco más. El canal, como digo, es de Luis, y quiero que se despida él, así que adelante, Luis. Bueno, muchas gracias a ti, Óscar, por haberme dado la oportunidad de estar en tu canal. La verdad es que es una maravilla que personas como tú puedan dedicar su tiempo, que ya cuesta, tú sabes lo que cuesta tener ese tiempo para dedicar, sobre todo. Y muchas gracias a todas las personas que están en el canal, que han escuchado. Y como dice Óscar, la verdad es que apoyar al canal, porque hay muchos autores muy interesantes. Por aquí he visto a Diego Ramos, que no sé si lo conoces. Sí, hombre, ¿Lo conoces? Lo he entrevistado y también me regaló su libro. Sí, ahora me acuerdo. Sí, ahora yo digo, hay escritores muy interesantes que a lo mejor no somos tan populares porque no tenemos los medios que tienen las grandes editoriales, pero que también se hacen buenas obras. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, no, hasta el lunes. Hasta el lunes ya. Vale. Venga, Luis, un abrazo. Hasta luego. Hasta siempre.